Se calentó el debate en esta sesión donde se discutió el tema de la extorsión y esta vez en el turno del PRIAN, Marco Cortés y Carolina Villano se atreven a tomar la palabra para culpar al presidente López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum de todo esto que está pasando, como si nadie recordara quién dejó que este problema se saliera de control. Y bueno, los legisladores de la 4T no se quedaron callados y les pusieron tremenda arrastrada. Vamos a ver lo que pasó en esta sesión. El PRI va a acompañar con reservas la expedición de la Ley General en materia de extorsión. Comprendemos que el fenómeno criminal requiere nuevas estrategias para darle seguridad a las personas y proteger su patrimonio. La extorsión ha aumentado, como todos lo han reconocido aquí, por varios factores. Uno es la complicidad del anterior gobierno con el crimen a través de la frase abrazos, no balazos, que les dio prácticamente una patente para realizar toda actividad criminal que quisieran, con las fuerzas de seguridad siendo omisas y aquiescentes. Así lo demuestran las estadísticas en el sexenio con más homicidios y más desapariciones forzadas de toda la historia. Desafortunadamente, el cambio de estrategia que se hizo, que reconocemos que es mucho mejor el que ha tomado este gobierno, hizo que los criminales abandonaran el cultivo y trasiego de heroína para enfocarse a la extorsión, el secuestro y el robo como fuentes de financiamiento, desde grandes empresarios hasta los más pequeños comerciantes en los pueblos. Porque no se previó este tipo de fenómeno. Ellos van a seguir ahí. ¿Por qué? Porque tienen el control de la plaza, porque tienen la complicidad de las autoridades. Por lo tanto, pueden hacer otro tipo de delitos para hacerse de dinero. Una muestra es Tezcatitlán, en el Estado de México, donde los ejidatarios lincharon a 10 criminales que les exigían un pago para sembrar sus ejidos, 500 pesos por hectárea. Esto puede seguir pasando, que tomen la justicia por su propia mano. Otro es la maestra Irma Hernández, que fue secuestrada y obligada a dar un mensaje a sus compañeros taxistas y otros habitantes de Álamo, Veracruz, para posteriormente ser asesinada. Y se dijo, según la gobernadora, que murió por un infarto. Las razones del aumento de los casos de extorsión se deben a una debilidad institucional que se debe resolver con presupuesto, fortalecimiento de las policías y ministerios públicos, pero sobre todo voluntad política de los gobernadores. No se puede combatir ningún delito mientras todo se le deje a la Federación a través de la Secretaría de Seguridad, a la que, por cierto, le redujeron su presupuesto. El Ejército debe asumirse también que los gobiernos estatales tienen una enorme responsabilidad y, por lo tanto, se requiere más que la firma de convenios. Un ejemplo claro es Coahuila, que fue asoleada por el crimen hace unos años, pero que sociedad, gobierno, instituciones como el Ejército decidieron recuperar la paz. La paz es posible siempre que haya voluntad para ir en contra del crimen con determinación e inteligencia, pero sobre todo sin complicidades. Los destinatarios de la ley, es decir, policías, ministerios públicos y jueces, tendrán tipos penales, sentencias y protocolos homologados. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay una debilidad institucional grave. Cada ministerio público hoy atiende a más de 300 carpetas al año y cada juzgado de lo penal atiende más de 100 juicios. Necesitamos una inversión fuerte para poder darle a los servidores públicos menor carga de trabajo y mayor capacidad en los servicios periciales. Lo mismo puede pasar con las carpetas de investigación y aquí es donde observamos las primeras fallas de la ley. El tipo penal de extorsión conduce a una sentencia de 15 a 25 años, pero el de amenazas o lesiones no supera los 3. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el Ministerio Público, para no llevar una carpeta en juicio por años, va a cambiarla a través de sobornos el tipo penal para reclasificarlo. Y así los que llevarán la estadística de sentencias por este delito serán los más pobres. Nuevamente se promueve la corrupción. De igual forma, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa solo va a conducir a que la persona que en privación de la libertad solo 2 años
sin investigación y sin sentencia. Cada defensor de oficio lleva más de 500 carpetas al año, con lo que las audiencias se realizarán una vez en ese lapso. Nosotros pensamos que tenemos que hacer de esta casa una casa realmente del federalismo. El centralismo, las leyes generales, muchas veces conducen a que no se reconozca la realidad de cada estado. ¿Por qué no dejamos que cada estado ponga el número de años de penalidad en cada delito? Aquí tenemos a Michoacán, a Morelos y a Quintana Roo con más de 15 años como pena mínima. ¿Y acaso han resuelto su problema? No, les aseguro que tienen otro tipo de problemas, pero sobre todo de corrupción. Una ley general se suma a otras, como la de hidrocarburos, trata de personas, delitos electorales y secuestro. Y esta soberanía debe considerar dos escenarios que no se están discutiendo. La primera es la creación de un Código Penal federal y la segunda es la realidad de cada estado. Tenemos que hacer un debate nacional sobre ello. ¿Cómo podemos asegurar una sola tipicidad para cada delito, como en el feminicidio, pero al mismo tiempo darle a cada entidad una herramienta adecuada a su realidad? Federalismo, más federalismo y menos centralismo. Así la discusión en esta ley sobre el aumento desproporcionado de las penas, que es inconstitucional, tiene varias entidades como mínima, como ya lo dije, 15 años de prisión y otros solamente 3, donde este delito no tiene alta incidencia y se realiza en diversos contextos. No es lo mismo los extorsionadores que mataron a Bernardo Bravo en Michoacán para extraerle rentas por el cultivo de limón, que es una industria de grandes capitales, a una persona en Durango que hace una llamada para que le depositen 500 pesos diciendo que tiene un peligro familiar. ¿Es proporcional la pena para ambos casos? Pregunto. La ley no distingue el efecto patrimonial. Da lo mismo pedir 500 pesos que 500 millones. 15 años mínimo para el mismo caso. ¿Y quién va a poder sobornar al Ministerio Público? Pues el que tiene la capacidad económica para extorsionar a un gremio como los limoneros, pero los que van a ir a la cárcel son personas comunes y pobres que provocan un daño patrimonial menor. Hay que ser sensatos. Cuando está de por medio la vida de las personas, una cárcel llena no es una sociedad segura, máxime cuando no se atacan los pactos criminales que les dan sustento, cuando desde la cárcel se realizan 80% de las extorsiones. El PRI va a votar a favor, pero queda en la responsabilidad de los iniciantes y dictaminadores de esta ley la vida de las personas que pueden pasar con agravantes hasta 40 años en la cárcel, en esa escuela criminal que hoy tenemos. En este proceso hemos buscado contribuir, pero no hemos sido atendidos. He visto que el senador Corral se esfuerza por tratar de conseguir los consensos, pero ayer nos dijo que tuvo una mesa muy buena, muy técnica, con Secretaría de Gobernación y con gentes de gobierno, pero ninguno de nosotros, ni siquiera los demás miembros de la comisión, hemos estado presentes. Yo propuse varias cosas para ayudar, para contribuir a que tuviésemos una mejor ley. Primero, es que la extorsión es un delito de carácter patrimonial. En consecuencia, pedir que se actualicen daños físicos y psicológicos aumenta la carga de la prueba y, por cierto, el daño moral es de carácter civil. Así que tenemos que revisar a detalle el tipo penal. También sugerí que el lucro se considerara indebido en los artículos que refieren a las agravantes, si se hace la distinción. Así que debería considerarse en el tipo general, no solamente en las agravantes. Y todo esto pudiera ir en las agravantes, no en el tipo penal, que solo va a complicar todavía más la integración adecuada del tipo penal. Finalmente, tenemos que observar que hay criterios de la Corte que actualizan el delito, incluso si no se consuma el daño patrimonial. Esto es de gran utilidad porque facilita la carga de la prueba del tipo penal. Reitero, nuestro voto va a ser a favor.
Además, también advertimos, no tiene presupuesto. Este asunto, esta ley, dice claramente en el transitorio 9 y 10 que no tiene presupuesto, que será con el que existe ordinariamente, pero además le bajaron el presupuesto a la Secretaría de Seguridad Pública. Por lo tanto, nosotros esperamos que en un futuro podamos hacer los ajustes y deseamos de corazón que esta ley funcione y va a funcionar mejor si le ponen dinero. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Informo a la Asamblea que se encuentran aquí en este Senado de la República y en el Pleno las y los artesanos de la piel y el calzado de San Mateo Atenco. Y agradecemos también a la presidenta municipal, Ana Muñiz, quienes son invitados por la senadora Cristina Ruiz y quienes tienen una expoventa de artículos de piel en el asta bandera de este Senado de la República, donde por cierto hay unas botas bellísimas. Así que muchísimas gracias y sean bienvenidos al Senado de la República. Seguimos con las intervenciones y por lo tanto tiene el uso de la palabra el senador Luis Alfonso Silva Romo del Partido Verde Ecologista de México, quien tiene hasta 2 minutos y medio el uso de la palabra. ¿Por qué? Porque el Partido Verde ha decidido dividir su tiempo en 4 partes. Así es. Adelante, senador. 90 segundos. Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia de la mesa, adelante. Compañeras y compañeros senadores, pueblo de México que nos sigue a través de la señal del Congreso. El delito de extorsión es un delito que sin duda ha afectado mucho a la sociedad mexicana. Yo mismo recuerdo hace 2 años que mi mamá recibió una llamada de un supuesto tío que tenía en Estados Unidos, que en efecto tenemos familia en Estados Unidos, y estuvo a punto de caer en la extorsión. Yo recibí una llamada hace como 1 año donde me pedían un rescate por una hija, que yo no tengo obviamente, por eso no caí en la extorsión. En la oficina donde trabajo hemos recibido muchas llamadas de parte de supuestos comandantes, de supuestos líderes del crimen organizado, donde nos piden un recurso a cambio de alguna conducta. Y sin duda, el senador Huerta. Dígame, senador Huerta, ¿con qué motivo? Quería ver si le pregunta al orador si acepta una pregunta de un servidor. Con gusto. Con todo gusto, ¿Sí acepta presidenta. usted? Que sí acepta. Tiene hasta 1 minuto para hacer la pregunta, senador, y luego 2 minutos para la respuesta, senador Romo. Adelante. Sí, senador, usted sabe que lo discutimos en este pleno. Es un tema que no admite evasivas ni dilaciones. El pueblo ya exige acciones inmediatas. La extorsión, como usted sabe, se ha convertido en uno de los delitos más corrosivos del país. Y lo es no solo por su frecuencia, como usted lo sabe, sino porque erosiona el pacto social, porque convierte a las personas, al comerciante, al transportista, a la madre de familia, en blanco cotidiano del miedo y la violencia. Mi pregunta es si usted considera que lo que se ha planteado hasta ahorita ¿es suficiente o hay algo más que hacer en función a esta legislación que estamos discutiendo y aprobando? Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias al senador Manuel Huerta por su pregunta. En efecto, senador Manuel Huerta, me parece que hay que hablar con claridad. Se han dicho muchas mentiras en este pleno. Para empezar, se ha querido malinformar acerca de una frase que se acuñó durante mucho tiempo, que es abrazos, no balazos. ¿Qué significa abrazos, no balazos? Obviamente no es el absurdo de ir a abrazar a los delincuentes. Abrazos, no balazos significa sacar a 13 millones de personas de la pobreza. Abrazos, no balazos significa darle una oportunidad a la juventud mexicana. Habiendo dicho eso, quiero que quede muy claro
que la Estrategia Nacional de Seguridad que puso a consideración de este pleno la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sin duda va orientada con base en evidencia y con eficacia a generar la seguridad que las mexicanas y mexicanos necesitamos. Y también tiene sentido que en base a la iniciativa que ha remitido la doctora Sheinbaum Pardo, primero una reforma constitucional y luego esta reforma de ley general, yo veo específicamente, senador Huerta, 4 incidencias favorables para el pueblo de México derivado de esta legislación que estamos por aprobar. En primer lugar, hay una protección a las víctimas y se reduce el riesgo de la denuncia, porque ahora ya será un delito que se perseguirá de oficio. En segundo lugar, se desincentiva la comisión del delito por la severidad de la ley. Y no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho previamente aquí, que la severidad de la pena únicamente va a generar mayor corrupción. Al contrario, nosotros creemos que esto va a generar una disuasión de la conducta delictiva y si a esto le agregamos las agravantes específicas que se prevén para este tipo penal. En tercer lugar, habrá una mejor coordinación y homogeneización jurídica, porque como usted sabe, esta ley general obliga a todas las entidades federativas a que legislen en el mismo sentido acerca de este delito. Y el cuarto, habrá una mayor posibilidad de recuperación, restitución y reparación del daño, porque se está previendo que los recursos que se obtengan por la extinción de dominio o que se decomisen a aquellas personas que hayan obtenido el recurso de manera ilícita, se aplique para la restitución de las personas que han sufrido este agravio. Esa sería mi respuesta, senador Huerta. Con todo gusto. Compañeras y compañeros senadores, hoy México vive un momento de unidad nacional. Hoy México requiere que desde el Senado de la República, que desde la Cámara de Diputadas y de Diputados vayamos trabajando todas y todos en el mismo sentido. Esta ley general que ha propuesto la presidenta de México va precisamente orientada a brindar mayor seguridad, va orientada a combatir uno de los delitos que más afectan a la población mexicana. Es por ello, compañeras y compañeros senadores, y por el pueblo de México, que yo les pido que aprobemos estas reformas que estamos haciendo, que aprobemos la expedición de esta ley general, porque así estaremos avanzando hacia un México más justo, hacia un México más seguro. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra para presentar su propuesta hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Senadoras y senadores, muy buenas noches a todos. Miren, primero festejo que se esté legislando en la materia de la extorsión. Lo festejo porque este es un flagelo que en cada uno de nuestros estados lastima a los ciudadanos y es un delito que no se denuncia por obvias razones. Festejo la intención, pero no puedo festejar y no puedo estar de acuerdo que no venga acompañada de los recursos necesarios para poderlo implementar. Amigas y amigos, en los diferentes foros internacionales, yo he escuchado que legisladores del gobierno han dicho que ya se está atendiendo el tema de la extorsión con legislación, y eso me hace pensar que lo único que están buscando es aparentar que se está haciendo algo, es taparle el ojo al macho, nada más, no entrarle realmente de fondo. Para entrarle de fondo al tema, tendría que venir acompañado con recursos suficientes, venir acompañado con el apoyo y la estrategia de seguridad nacional. Pero no es así, amigas y amigos. La extorsión está pegando en todos los niveles y digámoslo con claridad, el gobierno es parte de la extorsión,
Preguntémosle, como aquí dijo la senadora Laura Esquivel, si en Apaxingán, Michoacán, sí o no obligan a los comerciantes a poner un diablito de la luz. ¿Y saben quién le cobra la luz a los comerciantes? El crimen organizado. Y cuando llega el de la Comisión Federal de Electricidad a decir, ¿por qué tienes un diablito?, le mandan al del crimen para que entonces ya no diga nada. Hay una colusión brutal del gobierno. De nada sirve una ley de buenas intenciones si al final sigue habiendo colusión del gobierno y complicidad. La extorsión está lastimando en todos los niveles. Y más pareciera, senadoras y senadores, que lo que se quiere mandar es un buen mensaje internacional a los Estados Unidos en medio de la negociación del tratado comercial, y qué bueno, a la comunidad europea, que se ha expresado muy preocupada por la extorsión en nuestro país, y qué bueno. Pero la pregunta es, ¿y entonces qué vamos a hacer para que en los hechos se acabe la extorsión? En Michoacán, en Puebla, en Veracruz, en Sonora, en Chiapas, en Guerrero, en Guanajuato, en todas partes hay extorsión. El crimen organizado se ha empoderado por esa estrategia fallida de abrazar a los criminales. Y hoy el crimen está también en los órdenes de gobierno, ya lo he dicho aquí. En gran cantidad de municipios, la autoridad no es el alcalde. Quien da los permisos para eventos, ferias, reuniones, es el crimen organizado. En varios estados, la autoridad no es el gobernador, es el crimen organizado. En varios estados, quien impone a los candidatos es el propio crimen. En mi estado, Michoacán, el propio Tribunal Electoral, la Sala Superior, dijo que el crimen organizado sí había intervenido en la elección, pero que no había sido determinante en el resultado. Señoras y señores, esta ley es una carta de buenas intenciones. Y obviamente nosotros como grupo parlamentario estamos a favor porque queremos hacer todo lo necesario. El problema es su implementación. Y senadoras y senadores, coordinador del grupo de la mayoría, si no viene esto acompañado de recursos, es pura farsa, porque hechos son amores y los hechos se demuestran con apoyo presupuestario para que entonces sí se combata la extorsión en nuestro país. Es cuanto, Presidenta, por su atención. Muchas gracias. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora Presidenta. En consecuencia, el dictamen se mantiene en sus términos. El senador Miguel Márquez del Partido Acción Nacional reservó el artículo 9 transitorio del proyecto de decreto solo para consulta. Por lo tanto, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse a discusión su propuesta. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora Presidenta. En consecuencia, el dictamen se mantiene en sus términos. El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara
del Grupo Parlamentario de Morena reservó el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Haría la presentación a nombre de la senadora Laura Estrada Mauro. Tiene la palabra, senadora, hasta por 5 minutos. Tomar esta agüita. La verdad, qué bueno que me di esta oportunidad de llegar a este nivel del debate, porque hay que decir las cosas como son, no hay que ser maniqueos, como acostumbran. Fíjense, los que durante años hicieron un Estado permisivo, omiso, fragmentado, tramposo, mañoso, los que hicieron que los estados se dieran penas por 1 año, 3 años, 20 años, ahí para permitir esos que ponían a los García Luna, a los Calderón, esos que veían las grietas del poder y esos grupos criminales instaurar estas redes, estos santuarios políticos que ocuparon los grupos criminales. Esos son los mañosos, los que hacen malos diagnósticos. Aquí vienen con la cantaleta de que falta dinero, falta dinero. No, esta ley busca cerrar esas grietas que ustedes dejaron abiertas y ofrecemos una base sólida y coherente para legislar en la materia. La oposición, y hay que hacer esta reflexión política, la oposición que ya ni a reacción llega, ha sido ambigua. Algunos hoy se suman al dictamen, miren aquí, bueno, pero vamos a votar a favor. Pero han sido los mismos que durante años y años votaron presupuestos que desmantelaron las capacidades de investigación, que protegieron pactos de impunidad y que hoy piden resultados sin haber hecho antes las tareas en materia de seguridad ciudadana. Ahora vienen aquí a hablar de cifras, pero callan sobre las redes que operaron sus propios gobiernos. Se indignan por el delito, pero guardan silencio a los pactos de protección que los sostienen todavía algunos de ellos. Aquí nosotros no estamos improvisando. Este gobierno en la Cuarta Transformación ha apostado por una estrategia de seguridad centrada en las causas, pero también ha demostrado que cuando se necesita fuerza de Estado, se usa con legitimidad y sin simulaciones. Fíjense, hace unos días la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, informó que desde julio del 2025, cuando se puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión, este delito ya disminuyó el 14% y se logró prevenir más de 62,000 extorsiones. Esto es todavía sin la ley, porque esta ley forma parte de una trilogía que incluye la ley de la Guardia Nacional, la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y ahora esta ley contra la extorsión, que es eslabón que faltaba para cerrar el círculo. Por eso, y ahora bien, el combate a la extorsión no va a acabar con esta ley. Ya hicimos lo primero, contener el delito, como se hizo con los homicidios dolosos a nivel federal, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y con Claudia Sheinbaum todavía más se acelera y más se bajan estos delitos. Pues igual así va a ocurrir con la extorsión. Tenemos que seguir revisando los códigos estatales, homologar prácticas de investigación, fortalecer las fiscalías, capacitar policías, proteger a las víctimas
y garantizar que las denuncias no se conviertan en sentencias de muerte, porque hoy lo sabemos todos y aquí el miedo sigue siendo más fuerte que la denuncia, y eso es lo que tenemos que cambiar. Esa ley sin duda va en esta ruta, porque nosotros sabemos en la Cuarta Transformación que no hay transformación sin justicia y no hay justicia sin seguridad. Y no nos confundamos, no basta con endurecer las penas si no transformamos el aparato de justicia, si no rompemos los pactos de impunidad y si no reconstruimos la confianza ciudadana. Por eso nos pronunciamos por no más tolerancia a la extorsión, venga de donde venga. Por eso nosotros les decimos a todos y que se oiga fuerte, ya no hay margen para la impunidad, porque no hay paz sin justicia y no hay justicia sin verdad, sin firmeza y sin voluntad política. Presidenta, retiro la propuesta que presenté, pero era muy importante cerrar este debate sin permitir las mentiras de los que están ahí. Muchas gracias. Gracias. Como ya se retiró la propuesta, pues entonces no habría que votar. La senadora Marta Lucía Michel Camarena, del Grupo Parlamentario de Morena, reservó el artículo 3, 33 y 41 de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar el delito en materia de extorsión. Tiene el uso de la palabra la senadora hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Para mí sí es un día que hay que celebrar. Vamos a votar por unanimidad. No hay pleitos. Puede haber disensos, puede haber diferencias en la visión, en la decisión, pero me parece que es un día muy importante, porque sí hay ciencia en esto, porque sí hay estrategia, porque ustedes en cada casa, todas las senadoras y senadores de todos los partidos, le dijimos al electorado que tendríamos que legislar en este tema. Estamos cumpliendo y está cumpliendo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero miren, compañeras, compañeros, ya estuvo bueno de llamadas telefónicas intimidatorias, lenguajes agresivos, lenguajes muy vulgares, que donde te dan noticias como el secuestro virtual, o que el familiar que proviene del extranjero, o la amenaza de muerte o secuestro de alguien cercano, además de los engaños virtuales como que te acabas de sacar un premio, y todo eso a través de una violencia psicológica que intimida a las víctimas. Por eso, también adiós con estas personas que acuden físicamente a un establecimiento o un domicilio particular a amenazar al propietario o al personal que labora en este lugar. La gente está harta, la gente se siente insegura y le estamos cumpliendo, avanzando en esta agenda precisamente por el bienestar de la gente. Compañeras, compañeros, la Cuarta Transformación está combinando la prevención, la persecución penal y la reconstrucción de un tejido social. En el caso de la extorsión, reconoce que no solo es un delito económico, sino una amenaza que vulnera la estabilidad de comunidades enteras y de los diversos actores productivos. Por eso me parece que es muy importante destacar que se establece en estas reformas el principio de la perspectiva de género, un principio rector, y la obligación de que los asuntos se juzguen con perspectiva de género, y esto nos permite que un importante número de mujeres que son víctimas de extorsión tengan acceso a la justicia pronta y expedita, y de esta manera se resaltan que una de las agravantes señaladas en la ley es precisamente que se utilice información privada de la víctima como datos personales, imágenes, audios, textos o videos reales o manipulados para extorsionarlos. La Suprema Corte de Justicia
ha señalado en reiteradas ocasiones la obligación de juzgar con perspectiva de género. Lo ha hecho en la jurisprudencia primera, diagonal J, 22, diagonal 2016, décima, que se llama Acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género. Este dictamen propone que la perspectiva de género, dice en los artículos 3 y 41, sea aplicada en los casos que proceda. Es decir, que convierte una obligación de análisis y un principio constitucional en una elección de cada persona que se enfrente a procesos de prevención, investigación o sanción del delito. Es por ello, se considera que esta expresión de en los casos que proceda o el otro, que es cuando corresponda, se elimine de estos artículos y quede simple y sencillamente que actuarán con pleno respeto de los derechos humanos, y se elimina cuando proceda, se sujetarán al principio de perspectiva de género. Así lo estoy proponiendo en los artículos 3º, en el artículo 33 y en el artículo 41 de la ley en comento. Senadoras y senadores del PRI, del PAN, de la oposición, gracias porque estamos sumando y estamos respondiendo a México. Ahora sí, sin gritos, sin ofensas, caminamos todas y todos por lo que le prometimos a la gente. Por su atención, muchas gracias. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.